La ciudad de Madrid brillaba como un diamante entre la niebla de la noche. Los rascacielos de cristal se alzaban repletos de luces, y en cada uno de sus pisos historias de vidas aceleradas se entrelazaban. En uno de esos pisos, Javier, un CEO adinerado, se encontraba sentado tras su elegante escritorio de caoba. Vestía un traje perfectamente ajustado y sus ojos, de un azul penetrante, reflejaban el peso de las decisiones que tomaba cada día. Había convertido su empresa en un imperio. Desde tecnología hasta bienes raíces, su nombre resonaba en conferencias y reuniones de inversores. Pero, en el silencio de su oficina, Javier sentía una soledad aplastante. Cada éxito profesional se sentía vacío, sin alguien con quien compartirlo. No había amigos cercanos, solo colegas que veían su ambición como una oportunidad. Aquella noche, tras largas horas de trabajo, terminó su día con un profundo suspiro y una inesperada sensación de frustración. Se acordó de la nueva plataforma de citas que prometía conexiones auténticas. ¿Por qué no?, pensó. Al fin y al cabo, podía intentar encontrar a alguien que realmente lo entendiera. Se conectó a la aplicación y tras unos nerviosos momentos apareció Valentina en la pantalla. Ella era encantadora, con una calidez en su sonrisa que irradiaba confianza. La conversación comenzó con ligeros intercambios sobre sus vidas. Ella era artista, él un magnate de los negocios. Poco a poco, la conexión entre ellos creció. Sus risas eran sinceras y sus miradas profundas. Javier sintió como si se quitaran un peso de encima y lo más inesperado, se sentía vivo. Sin embargo, justo cuando la conversación se tornó más íntima y los muros empezaron a desmoronarse, su teléfono vibró de forma agresiva sobre el escritorio. La luz de la pantalla cortó la magia del momento y lo hizo retroceder en su silla. El mensaje era claro. Un grupo de inversores descontentos había puesto $20 en una apuesta para arruinar su cita. El golpe fue como un balde de agua fría. Una mezcla de rabia y pánico brotó en su interior. ¿Qué significaba esto? ¿Eran conscientes de su vulnerabilidad? Se sintió como un peón en un juego ajeno. La frase de Valentina, que parecía estar a punto de hacer algo más profundo, se perdió en el aire. Antes de que pudiera decidir cómo actuar, ella le lanzó una pregunta que lo dejó helado. ¿Qué es lo que más temes en la vida? Las palabras resonaron en su mente como el eco de una advertencia. Estaba claro que esta no era una simple cita. Era un experimento en medio de un juego de poder que podía definir su futuro. El corazón le latía con fuerza. La tensión era palpable y antes de que pudiera abrirse, se escuchó un pitido ominoso cuando la conexión se interrumpió abruptamente. La pantalla se oscureció. La soledad volvió a envolverlo como una sombra. Un nuevo mensaje apareció en su computadora. ¿Siempre piensas que controlas tu destino, Javier? Y ahí estaba, atrapado entre la posibilidad de amor y el descubrimiento de que todo lo que había fabricado podría desmoronarse. En un instante, la ciudad de Madrid brillaba como un diamante entre la niebla de la noche. Los rascacielos de cristal se alzaban repletos de luces, y en cada uno de sus pisos, historias de vidas apresuradas se entrelazaban. En uno de esos pisos, Javier, un CEO adinerado, estaba sentado tras su elegante escritorio de caoba. Vestía un traje perfectamente ajustado, y sus ojos, de un azul penetrante, reflejaban una mezcla de ambición y soledad. A pesar de su éxito, Javier se sentía vacío. En su mundo de negocios, rodeado de colegas interesados solo en su fama y fortuna, había construido un imperio, pero no un hogar. Aquella noche, tras largas horas de trabajo, terminó su día con un profundo suspiro.
Era el momento de intentar algo diferente. Recordó la nueva plataforma de citas que prometía conexiones auténticas. ¿Por qué no?, pensó. Se conectó a la aplicación y tras unos nerviosos momentos apareció Valentina en la pantalla. Su sonrisa era cálida y su mirada llena de confianza. Javier sintió un destello de esperanza mientras su conversación comenzaba a fluir suavemente. Ella era artista, él un magnate de los negocios. Las risas resonaban en la pantalla, y por primera vez en mucho tiempo, Javier se sintió vivo. Sin embargo, justo cuando la charla se tornó más íntima, su teléfono vibró agresivamente sobre el escritorio. La luz de la pantalla cortó la magia del momento. Un mensaje de texto sobre un grupo de inversores descontentos que habían apostado $20 para arruinar su cita lo dejó helado. ¿Cómo podían ser tan crueles? Se sintió acorralado, un peón en su propio juego de ajedrez empresarial. Valentina, percibiendo el cambio en su expresión, preguntó de inmediato: ¿qué es lo que más temes en la vida? Sus palabras resonaron profundamente en su mente. Era más que una pregunta casual. Era un reto, una invitación a abrirse. Y cuando trató de responder, no pudo. La tensión era palpable, y antes de que pudiera articular algo, un pitido ominoso sonó cuando la conexión se interrumpió abruptamente. La pantalla se oscureció, devolviéndolo al oscuro silencio de su oficina. La soledad volvió a abrazarlo, como una sombra inquietante. No solo había perdido la conexión con Valentina, sino que una notificación apareció en su computadora. ¿Siempre piensas que controlas tu destino, Javier? Se quedó paralizado, atrapado entre la posibilidad de amor y el descubrimiento de que todo lo que había fabricado podría desmoronarse en un instante. Ahora su corazón latía con fuerza. La pregunta lo envolvía. ¿Qué haría a continuación? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el video. Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Javier se sentó en su silla, el corazón latiendo con fuerza mientras la pantalla seguía en negro frente a él. La pregunta de Valentina reverberaba en su mente, como un eco lejano. ¿Qué es lo que más temes en la vida? ¿Era el fracaso? ¿La soledad? De repente se dio cuenta de que la verdadera batalla no era con los inversores ni con su compañía, sino con su propia inseguridad y el miedo a abrirse a otra persona. Con un giro de su muñeca, tomó el teléfono para intentar reconectar con Valentina, pero la aplicación no respondía. Un frustrante error de conexión apareció en su pantalla, como una advertencia. La rabia comenzaba a hervir en sus venas, pero no solo era por perder la oportunidad de conocer a Valentina, era también por sentirse manipulado, como si su vida estuviera siendo controlada por fuerzas externas que jugaban a divertirse con su dolor. Detrás de su furia, una pregunta lo atormentaba. ¿Y si todo esto era solo una trampa? Recordó las veces en que otros, con sonrisas falsas, habían intentado aprovecharse de su éxito. Dijo para sí mismo que no podía dejar que esto sucediera nuevamente. Así que de un modo casi instintivo, abrió un borrador de mensaje y comenzó a teclear, buscando el coraje para ser honesto. Hola Valentina, me disculpo por lo de antes. Fue una noche complicada, pero no quiero que eso nos detenga.
Sin embargo, antes de poder enviarlo, un nuevo mensaje en la computadora captó su atención. Tienes 30 minutos para elegir. O decides terminar tu relación con Valentina o perderás todo. La advertencia resonó en su cabeza como un tambor ensordecedor. Con el aliento entrecortado, reunió su voluntad para hacer algo. No iba a dejar que su vida estuviera definida por una apuesta tonta. Con el tiempo corriendo en su contra, Javier decidió actuar. Tomó su abrigo, apagó las luces de su oficina y salió al bullicioso Madrid de la noche. La brisa fresca lo golpeó, dándole un nuevo impulso. No puedo dejar que esto termine así, pensó mientras caminaba rápidamente por las calles iluminadas. Tenía que encontrar una manera de hablar con Valentina, de explicarle la situación, y tal vez de pedirle que no se dejara llevar por esa cruel broma. Mientras avanzaba entre las calles atestadas de gente, un sentimiento de desesperación lo envolvía. ¿Cómo podría transmitirle a alguien que había comenzado a abrirse que su mundo era un mar de dificultades? Comenzó a cuestionar si debía ser sincero sobre su vida, sobre lo que había construido y los enemigos ocultos que acechaban a su alrededor. ¿Sería eso suficiente para ganar su confianza? El efecto del mensaje se cernía sobre él como una espada de Damocles. Siguió caminando, tratando de hallar la dirección de Valentina que había compartido durante la charla. Entonces ocurrió algo inesperado. Su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de un número desconocido. Sabes que no puedes esconderte para siempre, Javier. Todos estamos observando. La próxima movida es tuya. Javier contuvo el aliento, con el corazón acelerado. Ahora no solo había una apuesta sobre su relación, sino que hubo una advertencia de que había ojos vigilándolo, controlando sus pasos. La tensión aumentaba, como un lazo apretado alrededor de su pecho. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Cómo podría salir de este juego que parecía diseñado para destruirlo? Con la mente agitada y el tiempo en contra, Javier continuó su camino hacia lo desconocido, decidido a confrontar a Valentina, pero con un nuevo dilema pesando sobre sus hombros. ¿Cuánto más podía soportar? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por ella? La incertidumbre lo rodeaba, y aún así no podía evitar sentir que todo giraba en torno a una única verdad. Tenía que elegir, y esa elección podría cambiarlo todo. Javier continuó su camino, cada paso resonando como un tambor en su mente. La amenaza de aquel mensaje desconocido lo perseguía, pero más aún lo atormentaba la imagen de Valentina, su sonrisa cálida que parecía alejarse con cada segundo que pasaba. La ciudad de Madrid, vibrante y llena de vida, se volvía un laberinto confuso, donde cada rostro que pasaba parecía observarlo con curiosidad. La luz de las farolas brillaba intensamente, pero su luz apenas iluminaba la oscuridad que crecía dentro de él. Se preguntaba si el error había sido atreverse a soñar con una conexión genuina, una vida más allá de la ambición y los negocios. Ante este nuevo dilema, sintió la carga de la soledad como una losa pesada sobre sus hombros. Después de un rato, decidió que más allá de todo riesgo debía encontrar a Valentina. Sacó su teléfono nuevamente, intentando buscar la dirección que había guardado, pero estaba recolapsado por la desesperación. Tenía que luchar por lo que había comenzado, luchar contra aquellos que intentaban desestabilizar su vida. Finalmente, al llegar a la dirección indicada, su corazón se detuvo momentáneamente. Era un pequeño estudio de arte adornado con luces cálidas y un ambiente acogedor que invitaba a la creatividad. Un pequeño cartel en la puerta decía abierto, pero eso no le aportó ninguna seguridad. Lleno de dudas, se acercó y tocó suavemente la puerta. ¿Quién es? La voz de Valentina atravesó la puerta, clara y melodiosa.
pero Javier sintió un nudo en el estómago. «Soy yo, Javier. Necesito hablar contigo, por favor», respondió, intentando que su voz sonara firme y segura. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, con su cabello despeinado y una bata de pintura sobre su ropa. Su mirada reflejaba sorpresa y confusión. «Javier, ¿qué haces aquí? Creí que había algo». Su voz se apagó al ver el estado en que él se encontraba. «Lo sé, lo siento, me interrumpieron». Su voz tembló ligeramente, sintiendo las emociones aflorar. No sabía cómo continuar después de lo de anoche. Estaba a punto de abrirme y de repente todo se descontroló. Valentina lo observó con curiosidad, como si estuviera tratando de leer su mente. «¿Por qué te importa tanto? En este punto podría parecer que estás huyendo de algo. ¿Desde cuándo te preocupas por una simple cita?». Esas palabras le atravesaron como un rayo. Javier se sintió atrapado entre la verdad y la mentira. Lo que está en juego aquí va más allá de ti y de mí. Hay fuerzas que intentan arruinar lo que podría ser una conexión real. La tensión crecía entre ellos, como un hilo delgado a punto de romperse. Valentina lo miró. La sorpresa en su rostro se transformó en preocupación. ¿Forzar algo real es la respuesta? ¿Te das cuenta de que en realidad no tienes tanto control como piensas? ¿Es por eso que te sientes así? Su voz fue firme, desafiándolo a ser honesto. Javier sintió que las palabras de Valentina calaban hondo. «No estoy huyendo. Al contrario, estoy aquí porque trato de recuperar algo que me han arrebatado. Hay personas que quieren destruirme, o al menos hacerme perder esta posibilidad de ser feliz». «¿Quiénes son esas personas?», Valentina preguntó con un tono de voz más suave, pero Javier no podía responder del todo. Mientras buscaba las palabras adecuadas, el silencio entre ellos creció, pesado y lleno de preguntas sin respuesta. Finalmente, la voz del mensaje amenazante volvió a resonar en su mente. «Tienes que elegir, Javier. O perdes a Valentina o todo lo que has construido». En ese momento, la tensión se volvió insoportable. Cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. Pensó en la última vez que había estado frente a ella. Sintiendo una conexión genuina, Javier dio un paso adelante, sintiéndose empujado por un impulso incontrolado. «¿Puedo ser honesto? Contigo, tal vez no esté jugando justo. Tal vez las apuestas están demasiado altas. Me han amenazado. Y sé que suena loco, pero esto es más que una simple cita». La expresión de Valentina se transformó. Su mirada se tornó intensa. «¿Amenazado? Javier, eso no es algo que se deba tomar a la ligera. ¿Por qué no me dijiste antes?». Su voz era un susurro, y Javier sintió la presión de ser él mismo, de abrirse completamente. «Porque hay secretos que guardo. No quiero que la única cosa genuina que me ha pasado en años se convierta en un circo». Sin embargo, antes de que pudieran profundizar más, el sonido de su teléfono vibrando nuevamente los distrajo. Javier lo miró, y al ver el nombre del remitente, su corazón se hundió. Era un mensaje de su asistente. «Los inversores están en camino. Necesitan una respuesta del trato». Javier se sintió atrapado y comprendió que las opciones que le habían dado eran claras. Tenía que decidir entre la posibilidad de dejar que Valentina entrara en su vida, en un mundo que sabía que estaba lleno de sombras, o seguir adelante en su lucha sin ella. La tensión aumentaba y la incertidumbre lo aturdía. ¿Cómo podría explicarle todo esto a Valentina? Se volvió hacia ella con la voz entrecortada. «Valentina, quiero que sepas que hay más en juego de lo que imaginas. Pero no sé si estoy dispuesto a arriesgarlo todo por una ilusión». Entonces sintió como la presión se acumulaba en su pecho. El dilema no podía ser más intenso. ¿Perdería su oportunidad de ser feliz por miedo o seguiría adelante, enfrentando las sombras que acechaban su vida? La mirada de Valentina,
Reflejó una mezcla de incredulidad y desilusión mientras se cerraba el telón sobre su dulce ilusión. La decisión estaba más cerca de tomarla, pero aún no podía imaginar cómo sería su vida, atrapado en un camino donde había apostado todo por Valentina. La tensión estaba al límite, y saber que su futuro pendía de un hilo lo dejó con la angustiosa sensación de que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Javier se sintió atrapado entre su voluntad de abrirse y el peso de un secreto que lo perseguía como una sombra. Después de confesarle a Valentina que había fuerzas que intentaban arruinar su vida, quedó a la espera de su respuesta. Su mirada era intensa, incapaz de ocultar la confusión. La cercanía entre ellos parecía un hilo tenso a punto de romperse. Pero antes de que pudiera articular más palabras, un pitido ensordecedor vibró en su teléfono. Con un nudo en el estómago miró la pantalla. Era de su asistente, Carla. «Javier, hay algo urgente. Tienes que regresar a la oficina. Los inversores han descubierto algo. Ellos no están contentos». La inquietud en su interior se transformó en pánico. ¿Qué podían haber encontrado? ¿Y por qué justo ahora? Intentó silenciar el torrente de dudas que amenazaba con desbordarse mientras miraba a Valentina, cuyos ojos pasaron de la sorpresa a una mezcla de preocupación y desconfianza. «¿Qué sucede, Javier?» «¿Quiénes son esos inversores? ¿Qué te han amenazado?», preguntó, sus palabras brotando rápidas y directas. «Es complicado», respondió él, incapaz de decidir cuánta verdad debía revelar. «No quiero involucrarte en esto». «Pero ya me has involucrado. No puedes ocultar tus problemas para siempre», insistió ella, apretando los labios con franqueza. Javier sintió la presión de ser completamente honesto, pero justo en ese momento, un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó el mensaje del misterioso remitente. «Lo que hay en juego es más grande de lo que piensas. Debo volver, pero necesito que confíes en mí», dijo, su voz temblando de tensión. Valentina lo miró fijamente, la incomprensión dibujándose en su rostro. «¿Confianza? ¿Qué tal si estás jugando conmigo, Javier? ¿Dónde está la verdad en todo esto?» Por un instante temió que su búsqueda de conexión hubiera sido una ilusión, una mera fachada para cubrir la frialdad que estaba detrás de su vida empresarial. «Te lo prometo, esto es real», afirmó Javier, aunque su voz se sentía más vacía con cada palabra. Es solo que, de repente, su teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje, y su corazón se detuvo al verlo. «Hemos conseguido lo que queríamos. Si no decides pronto, enfrentarás las consecuencias». La amenaza era clara. El tiempo se estaba acabando. «¿Qué pasa? ¿Qué dice?», Valentina preguntó, la preocupación ahora fusionándose con la desconfianza. «Son ellos», susurró Javier, sintiendo la adrenalina bombear por sus venas. «No me dejarán en paz». Sin embargo, antes de que pudiera explicarle, Valentina lanzó otra pregunta. «¿Quiénes son ellos?». Con el corazón latiendo rápidamente, Javier se sintió acorralado. Había algo que no le había dicho. Algo que, si ella no escuchaba, podría romper la conexión que tan cuidadosamente estaban construyendo. «Ellos son parte de un círculo de inversores, pero eso no es lo que importa. Más bien, se trata de un asunto personal», contestó, su voz comenzando a temblar. Valentina frunció el ceño, percibiendo la evasiva en su respuesta. «¿Personal? Javier, ¿qué implica eso?». El aire se acumula entre ellos, cargado de una tensión insoportable. Javier inhaló profundamente, preparándose para desvelar el secreto que había mantenido tan celosamente. «He estado involucrado en cosas que podrían poner en peligro no solo mi carrera, sino también las vidas de los que me rodean. No solo son inversiones, son decisiones arriesgadas basadas en
Información que podría arruinar a muchas personas. Valentina dio un paso atrás, su mirada volviéndose difícil de leer. ¿Estás hablando de un negocio sucio? ¿De qué te has involucrado, Javier? Antes de que pudiera contestar, el timbre de su teléfono sonó una vez más. Esta vez era una llamada de su jefe principal en Estados Unidos. La urgencia en su voz era palpable. Javier, necesitas regresar. La situación es crítica. Podría estallar un escándalo. La voz se desvaneció cuando Javier colgó. Valentina, con sus brazos cruzados, concluía que había algo que Javier no estaba dispuesto a compartir. Así que, ¿involucraste a gente inocente en tus decisiones? ¿Por qué tengo la impresión de que esta conexión verdadera que mencionaste es solo una coberta para tu complicada vida? Javier sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La revelación que había temido salir se estaba convirtiendo en realidad. La confianza que había querido construir con Valentina estaba al borde de un colapso. «Valentina, por favor», comenzó. Pero ella lo interrumpió, su expresión más severa que nunca. «Saber si en mi vida de verdad importa si me estás diciendo la verdad. Dime la verdad ahora mismo, y tal vez te dé una oportunidad», dijo, a los bordes de un estallido emocional que estaba líquido. Sin embargo, Javier sintió que la revelación se atoraba en su garganta. Entonces, en un momento de desesperación, decidió que ya no habría más secretos. «Lo que tengo que decirte es que hay más en juego, más de lo que imaginas. Recientemente supe que los inversores estaban tramando algo, no solo para mi carrera, sino para eliminarme como competencia. Y hay un motivo más personal para qué». Sus palabras se detuvieron cuando la puerta atrás de Valentina se abrió de golpe. «Javier, el tiempo se acaba. No tienes mucho tiempo», gritó Carla, asomándose. Tras ella entró una figura que lo dejó helado. Esa figura no era otra que el hombre que lo había presionado desde el principio. Su cofundador y mejor amigo, Hugo, con una sonrisa que no prometía nada bueno. «¿Sorpresa? No pensaste que te ibas a escapar tan fácil de esto, ¿verdad?». El mundo de Javier se desmoronó en un instante. Hugo, el único en quien había confiado, ahora se había vuelto en su contra. «Valentina, no es lo que parece», murmuró. Pero el daño ya estaba hecho. La oscuridad de la verdad había iluminado su vida de una manera que jamás había anticipado. La mirada de Valentina, ahora llena de traición y confusión, atravesó su alma. «¿Qué? Hugo, ¿cómo pudiste?», susurró, retrocediendo como si cada palabra fuera un martillazo a su conexión. La tensión que había crecido entre ellos fue como una cuerda apretada que de repente estalló. La traición, la confusión y la desesperación rodearon la sala como un torbellino. En ese instante, Javier comprendió que no solo había perdido la oportunidad de amar genuinamente, sino que estaba atrapado en un juego que nunca comprendió por completo. El punto de inflexión había llegado, y la verdad arrasadora lo sumió en la desesperación. Javier se sintió atrapado entre su voluntad de abrirse y el peso de un secreto que lo perseguía como una sombra. Después de confesarle a Valentina que había fuerzas que intentaban arruinar su vida, quedó a la espera de su respuesta. Su mirada era intensa, incapaz de ocultar la confusión. La cercanía entre ellos parecía un hilo tenso, a punto de romperse. Pero antes de que pudiera articular más palabras, un pitido ensordecedor vibró en su teléfono. Con un nudo en el estómago, miró la pantalla. Era de su asistente, Carla. «Javier, hay algo urgente. Tienes que regresar a la oficina. Los inversores han descubierto algo. Ellos no están contentos». La inquietud en su interior se transformó en pánico. ¿Qué podían haber encontrado? ¿Y por qué justo ahora? Intentó silenciar el torrente de dudas que amenazaba con desbordarse mientras miraba a Valentina, cuyos ojos pasaron de la sorpresa
a una mezcla de preocupación y desconfianza. ¿Qué sucede, Javier? ¿Quiénes son esos inversores? ¿Qué te han amenazado?, preguntó, sus palabras brotando rápidas y directas. Es complicado, respondió él, incapaz de decidir cuánta verdad debía revelar. No quiero involucrarte en esto. Pero ya me has involucrado. No puedes ocultar tus problemas para siempre, insistió ella, apretando los labios con franqueza. Javier sintió la presión de ser completamente honesto, pero justo en ese momento, un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó el mensaje del misterioso remitente. Lo que hay en juego aquí va más allá de ti y de mí. Hay fuerzas que intentan arruinar lo que podría ser una conexión real. La tensión crecía entre ellos, como un hilo delgado a punto de romperse. Valentina lo observó con curiosidad, como si estuviera tratando de leer su mente. ¿Por qué te importa tanto? En este punto podría parecer que estás huyendo de algo. ¿Desde cuándo te preocupas por una simple cita? Esas palabras le atravesaron como un rayo. Javier se sintió atrapado entre la verdad y la mentira. Lo que está en juego aquí va más allá de ti y de mí. Hay fuerzas que intentan arruinar lo que podría ser una conexión real. La tensión crecía entre ellos, como un hilo delgado a punto de romperse. Otros, con sonrisas falsas, habían intentado aprovecharse de su éxito. Dijo para sí mismo que no podía dejar que esto sucediera nuevamente. Así que, de un modo casi instintivo, abrió un borrador de mensaje y comenzó a teclear, buscando el coraje para ser honesto. Hola, Valentina. Me disculpo por lo de antes. Fue una noche complicada, pero no quiero que eso nos detenga. Sin embargo, antes de poder enviarlo, un nuevo mensaje en la computadora captó su atención. Tienes 30 minutos para elegir. O decides terminar tu relación con Valentina o perderás todo. La advertencia resonó en su cabeza como un tambor ensordecedor. Con el aliento entrecortado, reunió su voluntad para hacer algo. No iba a dejar que su vida estuviera definida por una apuesta tonta. Con el tiempo corriendo en su contra, Javier decidió actuar. Tomó su abrigo, apagó las luces de su oficina y salió al bullicioso Madrid de la noche. La brisa fresca lo golpeó, dándole un nuevo impulso. No puedo dejar que esto termine así, pensó mientras caminaba rápidamente por las calles iluminadas. Tenía que encontrar una manera de hablar con Valentina, de explicarle la situación y tal vez de pedirle que no se dejara llevar por esa cruel broma. Mientras avanzaba entre las calles atestadas de gente, un sentimiento de desesperación lo envolvía. ¿Cómo podría transmitirle a alguien que había comenzado a abrirse que su mundo era un mar de dificultades? Comenzó a cuestionar si debía ser sincero sobre su vida, sobre lo que había construido y los enemigos ocultos que acechaban a su alrededor. ¿Sería eso suficiente para ganar su confianza? El efecto del mensaje se cernía sobre él, como una espada de Damocles. Siguió caminando, tratando de hallar la dirección de Valentina que había compartido durante la charla. Entonces ocurrió algo inesperado. Su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de un número desconocido. Sabes que no puedes esconderte para siempre, Javier. Todos estamos observando. La próxima movida es tuya. Javier contuvo el aliento, con el corazón acelerado. Ahora no solo había una apuesta sobre su relación, sino que hubo una advertencia de que había ojos vigilándolo, controlando sus pasos. La tensión aumentaba, como un lazo apretado alrededor de su pecho. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Cómo podría salir de este juego que parecía diseñado para destruirlo? Con la mente agitada y el tiempo en contra, Javier continuó su camino hacia lo desconocido, decidido a confrontar a Valentina, pero con un nuevo dilema pesando sobre sus hombros. ¿Cuánto más podía soportar? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por ella? La incertidumbre lo rodeaba, y aún así
no podía evitar sentir que todo giraba en torno a una única verdad. Tenía que elegir, y esa elección podría cambiarlo todo. Javier se sentó en su silla, el corazón latiendo con fuerza, mientras la pantalla seguía en negro frente a él. La pregunta de Valentina reverberaba en su mente, como un eco lejano. ¿Qué es lo que más temes en la vida? ¿Era el fracaso? ¿La soledad? De repente se dio cuenta de que la verdadera batalla no era con los inversores ni con su compañía, sino con su propia inseguridad y el miedo a abrirse a otra persona. Con un giro de su muñeca, tomó el teléfono para intentar reconectar con Valentina, pero la aplicación no respondía. Un frustrante error de conexión apareció en su pantalla, como una advertencia de que la suerte estaba en su contra. La rabia comenzaba a hervir en sus venas. Pero no solo era por perder la oportunidad de conocer a Valentina, era también por sentirse manipulado, como si su vida estuviera siendo controlada por fuerzas externas que jugaban a divertirse con su dolor. Cuando finalmente llegó a la dirección indicada, su corazón se detuvo momentáneamente. Era un pequeño estudio de arte adornado con luces cálidas y un ambiente acogedor que invitaba a la creatividad. Un pequeño cartel en la puerta decía abierto, pero eso no le aportó ninguna seguridad. Lleno de dudas, se acercó y tocó suavemente la puerta. ¿Quién es? La voz de Valentina atravesó la puerta, clara y melodiosa, pero Javier sintió un nudo en el estómago. «Soy yo, Javier. Necesito hablar contigo, por favor», respondió intentando que su voz sonara firme y segura. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, con su cabello despeinado y una bata de pintura sobre su ropa. Su mirada reflejaba sorpresa y confusión. «Javier, ¿qué haces aquí? Creí que había algo». Su voz se apagó al ver el estado en que él se encontraba. «Lo sé, lo siento. Me interrumpieron». Su voz tembló ligeramente, sintiendo las emociones aflorar. No sabía cómo continuar después de lo de anoche. Estaba a punto de abrirme, y de repente todo se descontroló. Valentina lo observó con curiosidad, como si estuviera tratando de leer su mente. «¿Por qué te importa tanto? En este punto podría parecer que estás huyendo de algo. ¿Desde cuándo te preocupas por una simple cita?». Esas palabras le atravesaron como un rayo. Javier se sintió atrapado entre la verdad y la mentira. Lo que está en juego aquí va más allá de ti y de mí. Hay fuerzas que intentan arruinar lo que podría ser una conexión real. La tensión crecía entre ellos, como un hilo delgado a punto de romperse. Finalmente, en un momento de desesperación, decidió que ya no habría más secretos. Lo que tengo que decirte es que hay más en juego, más de lo que imaginas. Recientemente supe que los inversores estaban tramando algo no solo para mi carrera, sino para eliminarme como competencia. Y hay un motivo más personal para qué. Sus palabras se detuvieron cuando la puerta atrás de Valentina se abrió de golpe. «Javier, el tiempo se acaba. No tienes mucho tiempo», gritó Carla, asomándose. Tras ella entró una figura que lo dejó helado. Esa figura no era otra que el hombre que lo había presionado desde el principio, su cofundador y mejor amigo, Hugo, con una sonrisa que no prometía nada bueno. «¿Sorpresa? No pensaste que te ibas a escapar tan fácil de esto, ¿verdad?». El mundo de Javier se desmoronó en un instante. Hugo, el único en quien había confiado, ahora se había vuelto en su contra. «Valentina, no es lo que parece», murmuró, pero el daño ya estaba hecho. La oscuridad de la verdad había iluminado su vida de una manera que jamás había anticipado. La mirada de Valentina, ahora llena de traición y confusión, atravesó su alma. «¿Qué? Hugo, ¿cómo pudiste?», susurró, retrocediendo como si cada palabra fuera un martillazo a su conexión. La tensión que había crecido entre ellos fue como una cuerda apretada que de repente estalló. La traición,
La confusión y la desesperación rodearon la sala como un torbellino. En ese instante, Javier comprendió que no solo había perdido la oportunidad de amar genuinamente, sino que estaba atrapado en un juego que nunca comprendió por completo. El punto de inflexión había llegado, y la verdad arrasadora lo sumió en la desesperación. Javier se sintió atrapado entre su voluntad de abrirse y el peso de un secreto que lo perseguía como una sombra. Después de confesarle a Valentina que había fuerzas que intentaban arruinar su vida, quedó a la espera de su respuesta. Su mirada era intensa, incapaz de ocultar la confusión. La cercanía entre ellos parecía un hilo tenso a punto de romperse. Pero antes de que pudiera articular más palabras, un pitido ensordecedor vibró en su teléfono. Con un nudo en el estómago, miró la pantalla. Era de su asistente, Carla. «Javier, hay algo urgente. Tienes que regresar a la oficina. Los inversores han descubierto algo. Ellos no están contentos». La inquietud en su interior se transformó en pánico. ¿Qué podían haber encontrado? ¿Y por qué justo ahora? Intentó silenciar el torrente de dudas que amenazaba con desbordarse mientras miraba a Valentina, cuyos ojos pasaron de la sorpresa a una mezcla de preocupación y desconfianza. «¿Qué sucede, Javier? ¿Quiénes son esos inversores? ¿Qué te han amenazado?», preguntó, sus palabras brotando rápidas y directas. «Es complicado», respondió él, incapaz de decidir cuánta verdad debía revelar. «No quiero involucrarte en esto». «Pero ya me has involucrado. No puedes ocultar tus problemas para siempre», insistió ella, apretando los labios con franqueza. Javier sintió la presión de ser completamente honesto, pero justo en ese momento, un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó el mensaje del misterioso renitente. «Lo que hay en juego aquí va más allá de ti y de mí. Hay fuerzas que intentan arruinar lo que podría ser una conexión real». La tensión crecía entre ellos, como un hilo delgado a punto de romperse. Detrás de su furia, una pregunta lo atormentaba. ¿Y si todo esto era solo una trampa? Recordó las veces en que otros, con sonrisas falsas, habían intentado aprovecharse de su éxito. Dijo para sí mismo que no podía dejar que esto sucediera nuevamente. Así que de un modo casi instintivo, abrió un borrador de mensaje y comenzó a teclear, buscando el coraje para ser honesto. «Hola, Valentina. Me disculpo por lo de antes. Fue una noche complicada, pero no quiero que eso nos detenga». Sin embargo, antes de poder enviarlo, un nuevo mensaje en la computadora captó su atención. «Tienes 30 minutos para elegir. O decides terminar tu relación con Valentina o perderás todo». La advertencia resonó en su cabeza como un tambor ensordecedor. Con el aliento entrecortado, reunió su voluntad para hacer algo. No iba a dejar que su vida estuviera definida por una apuesta tonta. Con el tiempo corriendo en su contra, Javier decidió actuar. Tomó su abrigo, apagó las luces de su oficina y salió al bullicioso Madrid de la noche. La brisa fresca lo golpeó, dándole un nuevo impulso. «No puedo dejar que esto termine así», pensó mientras caminaba rápidamente por las calles iluminadas. Tenía que encontrar una manera de hablar con Valentina, de explicarle la situación y tal vez de pedirle que no se dejara llevar por esa cruel broma. Mientras avanzaba entre las calles atestadas de gente, un sentimiento de desesperación lo envolvía. ¿Cómo podría transmitirle a alguien que había comenzado a abrirse que su mundo era un mar de dificultades? Comenzó a cuestionar si debía ser sincero sobre su vida, sobre lo que había construido y los enemigos ocultos que acechaban a su alrededor. ¿Sería eso suficiente para ganar su confianza? El efecto del mensaje se cernía sobre él como una espada de Damocles. Siguió caminando, tratando de hallar la dirección de Valentina que había compartido durante la charla.
Entonces ocurrió algo inesperado. Su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de un número desconocido. Sabes que no puedes esconderte para siempre, Javier. Todos estamos observando. La próxima movida es tuya. Javier contuvo el aliento, con el corazón acelerado. Ahora no solo había una apuesta sobre su relación, sino que hubo una advertencia de que había ojos vigilándolo, controlando sus pasos. La tensión aumentaba, como un lazo apretado alrededor de su pecho. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Cómo podía salir de este juego que parecía diseñado para destruirlo? Con la mente agitada y el tiempo en contra, Javier continuó su camino hacia lo desconocido, decidido a confrontar a Valentina, pero con un nuevo dilema pesando sobre sus hombros. ¿Cuánto más podía soportar? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por ella? La incertidumbre lo rodeaba, y aún así no podía evitar sentir que todo giraba en torno a una única verdad. Tenía que elegir, y esa elección podría cambiarlo todo. Javier se sentó en su silla, el corazón latiendo con fuerza, mientras la pantalla seguía en negro frente a él. La pregunta de Valentina reverberaba en su mente, como un eco lejano. ¿Qué es lo que más temes en la vida? ¿Era el fracaso? ¿La soledad? De repente se dio cuenta de que la verdadera batalla no era con los inversores ni con su compañía, sino con su propia inseguridad y el miedo a abrirse a otra persona. Con un giro de su muñeca, tomó el teléfono para intentar reconectar con Valentina, pero la aplicación no respondía. Un frustrante error de conexión apareció en su pantalla, como una advertencia de que la suerte estaba en su contra. La rabia comenzaba a hervir en sus venas, pero no solo era por perder la oportunidad de conocer a Valentina. Era también por sentirse manipulado, como si su vida estuviera siendo controlada por fuerzas externas que jugaban a divertirse con su dolor. Cuando finalmente llegó a la dirección indicada, su corazón se detuvo momentáneamente. Era un pequeño estudio de arte adornado con luces cálidas y un ambiente acogedor que invitaba a la creatividad. Un pequeño cartel en la puerta decía abierto, pero eso no le aportó ninguna seguridad. Lleno de dudas, se acercó y tocó suavemente la puerta. ¿Quién es? La voz de Valentina atravesó la puerta, clara y melodiosa, pero Javier sintió un nudo en el estómago. «Soy yo, Javier. Necesito hablar contigo, por favor», respondió, intentando que su voz sonara firme y segura. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, con su cabello despejado y una bata de pintura sobre su ropa. Su mirada reflejaba sorpresa y confusión. «Javier, ¿qué haces aquí? Creí que había algo». Su voz se apagó al ver el estado en que él se encontraba. «Lo sé, lo siento, me interrumpieron». Su voz tembló ligeramente, sintiendo las emociones aflorar. No sabía cómo continuar después de lo de anoche. Estaba a punto de abrirme y de repente todo se descontroló. Valentina lo observó con curiosidad, como si estuviera tratando de leer su mente. «¿Por qué te importa tanto? En este punto podría parecer que estás huyendo de algo. ¿Desde cuándo te preocupas por una simple cita?» Esas palabras le atravesaron como un rayo. Javier se sintió atrapado entre la verdad y la mentira. Lo que está en juego aquí va más allá de ti y de mí. Hay fuerzas que intentan arruinar lo que podría ser una conexión real. La tensión crecía entre ellos, como un hilo delgado a punto de romperse. Finalmente, en un momento de desesperación, decidió que ya no habría más secretos. «Lo que tengo que decirte es que hay más en juego, más de lo que imaginas. Recientemente supe que los inversores estaban tramando algo no solo para mi carrera, sino para eliminarme como competencia. Y hay un motivo más personal para que...». Sus palabras se detuvieron
cuando la puerta atrás de Valentina se abrió de golpe. «¡Javier! ¡El tiempo! ¡Se acaba! ¡No tienes mucho tiempo!», gritó Carla asomándose. Tras ella entró una figura que lo dejó helado. Esa figura no era otra que el hombre que lo había presionado desde el principio, su cofundador y mejor amigo, Hugo, con una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Sorpresa? No pensaste que te ibas a escapar tan fácil de esto, ¿verdad? El mundo de Javier se desmoronó en un instante. Hugo, el único en quien había confiado, ahora se había vuelto en su contra. «Valentina, no es lo que parece», murmuró. Pero el daño ya estaba hecho. La oscuridad de la verdad había iluminado su vida de una manera que jamás había anticipado. La mirada de Valentina, ahora llena de traición y confusión, atravesó su alma. «¿Qué? ¿Hugo? ¿Cómo pudiste?», susurró, retrocediendo como si cada palabra fuera un martillazo a su conexión. La tensión que había crecido entre ellos fue como una cuerda apretada que de repente estalló. La traición, la confusión y la desesperación rodearon la sala como un torbellino. En ese instante, Javier comprendió que no solo había perdido la oportunidad de amar genuinamente, sino que estaba atrapado en un juego que nunca comprendió por completo. El punto de inflexión había llegado, y la verdad arrasadora lo sumió en la desesperación. Javier sintió que el aire se volvía denso y pesado en el pequeño estudio de Valentina. La traición de Hugo lo desgarraba por dentro, y la confusión en los ojos de Valentina había transformado su esperanza en desolación. «Valentina, por favor, déjame». «Explícate», imploró, sintiendo que cada palabra que iba a pronunciar podría ser la última que tuviera la oportunidad de decir. Hugo se rió con desdén, cruzándose de brazos, como si tuviera el control de la situación. «¿De verdad crees que puedes escapar de esto, Javier? Has jugado con fuego y ahora te quemarás. No solo perdiste la oportunidad de amar a alguien, sino que has puesto todo en riesgo». «¡Cállate!», gritó Javier, sintiendo que la ira burbujeaba dentro de él. «No voy a dejar que me acoses más». Se dio la vuelta hacia Valentina, tratando de ignorar a Hugo. «Lo que él dice no es cierto. Estaba tratando de protegerte. Hay cosas que no entiendo del todo, pero tengo que ser honesto contigo, porque el tiempo se está acabando». Los ojos de Valentina destellaban confusión y miedo. «¿Por qué no me dijiste antes, Javier? Te he dado mi confianza. Y ahora parece que todo esto es una farsa», dijo, su voz quebrándose. «Escúchame», comenzó Javier, notando que su corazón se aceleraba. «Los inversores han estado manipulando la situación. No solo son enemigos de negocios, son enemigos míos. Hugo ha estado detrás de esto todo el tiempo». Volteó hacia su antiguo amigo, quien ahora parecía sorprendido. «Lo que tú no sabías es que he estado recopilando información y tengo pruebas de lo que intentan hacer». Hugo se rió de nuevo, pero había un tono de nerviosismo en su risa. «¿Pruebas? ¿Y vas a presentarlas a la policía, Javier? No tienes nada, y tú lo sabes». «Nadie puede jugar con lo que me importa, y eso incluye a Valentina», dijo Javier, recobrando el control sobre su voz. Aterrado por lo que podría suceder si dejaba que Hugo lo intimidara, decidió que era momento de arriesgarse. Miró a Valentina con seriedad. «Te prometo que lucharé por nosotros y que esta vez seré sincero. Necesito que confíes en mí». Y en ese instante, Javier volteó hacia su teléfono y comenzó a marcar un número. La tensión era palpable en la habitación, con Hugo cada vez más inquieto. «¿Qué crees que vas a hacer?», le espetó. Pero Javier ignoró la pregunta. Era el momento de tomar el control. «Carla», dijo al responder la línea, «necesito que contactes a los inversores y les digas que quiero reunirme. En la siguiente reunión les presentaremos pruebas de su corrupción. No dejaré que me manipulen, ni a mí ni a Valentina.
La mirada de Valentina se tornó de la confusión a la determinación. ¿De verdad harás eso? ¿Tienes la evidencia? Javier asintió. Sí, utilicé mi posición para recopilar información y tengo todo lo que necesito. No voy a permitir que me venza el miedo. Esta es mi vida y tú importas demasiado para mí. Hugo, sintiendo cómo su control se desmoronaba, forzó una sonrisa. Eso será divertido. Me pregunto cómo planearás todo esto. Pero recuerda que siempre hay maneras de silenciar a las personas. Antes de que pudiera concluir, Valentina dio un paso delante de Javier. No tienes poder aquí, Hugo. Creí que eras diferente. Javier, se ha arriesgado más que una simple apuesta. Se arriesga por amor, algo que tú jamás entenderás. Esa declaración fue la que finalmente pareció cambiar algo en Javier. La forma en que Valentina se plantó frente a él llenó su corazón de una nueva esperanza. Finalmente, no estaba solo en este combate. Lo que no entiendes, Hugo, defendió Javier, la voz llena de fuerte determinación. Es que ya no me mueve el dinero, el poder o la venganza. Me mueve la verdad y el amor. Javier y Valentina se miraron, una conexión profunda emergiendo de entre la tensión, y en ese momento supo que estaba dispuesto a luchar por lo que tenía en juego. La confrontación culminó al día siguiente, cuando Javier se presentó a la reunión, con pruebas irrefutables. La tensión era palpable mientras los inversores escuchaban en silencio las acusaciones. Pronto, la verdad salió a la luz. Javier presentó grabaciones, documentos y todo lo que había recopilado. La sorpresa y la incredulidad llenaron la sala, y los murmullos comenzaron a surgir. Finalmente, los inversores se dieron cuenta de que estaban en un juego más profundo del que habían anticipado, y, con presión legal sobre ellos, no tuvieron más opción que aceptar un acuerdo que salvaguardaba tanto a Javier como a Valentina. Al salir de la reunión, Javier se sintió liberado. La incertidumbre que lo había mantenido despierto durante tantas noches se desvaneció. Valentina lo miró con una mezcla de cariño y respeto. Su abrazo lo decía todo. No te preocupes, juntos superaremos. Esto, dijo ella, y Javier supo que había tomado la decisión correcta. Aprendió que el camino hacia el amor también implicaba enfrentar sus demonios y no dejar que otros controlaran su destino. La autenticidad había sido su salvación. Al mirar hacia el futuro, se sintió orgulloso de haberse abierto. Esta historia nos muestra que la verdad y el amor son fuerzas poderosas que pueden desafiar incluso a los enemigos más temibles. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Javier? Estamos deseando leer tu respuesta.